el anuncio del presidente Donald Trump de que podría retener la ayuda a la Organización Mundial de la Salud. Lo dijo en la conferencia de prensa. Una periodista le preguntó si era un buen momento para retener esa ayuda. Entonces el presidente matizó y dijo que no era que fuese a tomar inmediatamente esa medida, sino que lo estaba pensando. Algunos han salido rápidamente a criticar al presidente. Yo no soy un defensor del presidente per se, ustedes lo saben, pero en este punto tengo que estar 150% de acuerdo con él. Y he hecho una investigación a partir de un trabajo que hizo el analista e investigador Álvaro Alba, que lo escuché en la radio, despertó mi curiosidad y fui a buscar más información sobre lo que hay detrás de la Organización Mundial de la Salud y por qué estoy de acuerdo con el presidente Donald Trump. Primero, la Organización Mundial de la Salud es, como tantas organizaciones internacionales y sobre todo en la ONU, una organización política, aunque tenga la misión de cumplir un objetivo en nombre de la salud pública o de la salud mundial, es una organización política donde hay elecciones, donde hay presiones por parte de los países. Usted diría que cualquier organización, incluso las organizaciones de salud pública aquí en los Estados Unidos, también son políticas, pero yo creo que de un modo más relativo o son parcialmente políticas porque es un solo país y aunque hay partidos e influencias ideológicas diferentes, de todos modos no está sometida a ese bombardeo de luchas que hay en las organizaciones internacionales. Esa Organización Mundial de la Salud recibe según Álvaro Alba, entre 800 a 900 millones de dólares de los Estados Unidos. China solamente apoya con 20 o 30 millones de dólares. Sin embargo, China tiene un poder sobre esa Organización Mundial de la Salud que no tiene Estados Unidos. Es como pasa en la Comisión, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en otros de los organismos de las Naciones Unidas. ¿Qué tiene China? ¿Qué tienen los países no alineados? ¿Qué tienen los enemigos de Estados Unidos? El voto. Porque en esas organizaciones, en casi todas, menos en el Consejo de Seguridad de la ONU, cada país es un voto. Aunque ese país no aporte nada a la organización, aunque ese país sea de este tamañito y los otros sean más grandes. Eso no importa. Es un asunto democrático, cada país es un voto. Por lo tanto, el poder del antinorteamericanismo hecho con dinero norteamericano funciona en una organización como la OMS, que, repito, por eso digo que es una organización política. ¿Qué pasó con ese poder político que tiene China? Pues China cabildeó, apoyó junto con Cuba y junto con otros países para que el director que fuese elegido en el año 2017 al frente de esa importante organización, por la cual se recibe mucho dinero, por cierto, fuese alguien que estuviese al servicio de China y al servicio del antinorteamericanismo. ¿Quién salió electo en el 2017? El doctor Tedros Adhanom, o Adhanom, vamos a decirlo en español, tiene un segundo apellido, confieso, impronunciable para mí. El doctor Tedros es etíope, aunque nació en Eritrea. Es etíope, un país que, como ustedes saben, recuerdan We Are the World, la canción, tuvo una gran hambruna, hubo que ayudarle, una nación donde hubo una dictadura comunista con Mengistu Haile Mariam, amigo íntimo de Fidel Castro, que fue derrocado en la época en que se desintegró la Unión Soviética, en el año 91, su estatua en Addis Abeba destruida, y que ha pasado un proceso donde se supone que ahora es una república democrática. Se supone, y después les voy a decir por qué. Este señor, a pesar de ser doctor, mucha gente considera que no es un médico y que sería el primer no médico, vamos a llamarle así, que está al frente de la organización. Él tiene un doctorado en salud comunitaria, que parece que no es un doctorado científico, aunque leí que tiene un máster en inmunología de las enfermedades infecciosas por la Universidad de Londres. Parece que hay quien no considera que eso es un título médico específicamente, sino de higiene. Lo cierto es que él no ha hecho una carrera como médico, sino como político y como diplomático. Fue
ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía desde el 2012 hasta el 2016, o sea, justo antes de ser elevado al cargo de director general de la Organización Mundial de la Salud, y antes había sido ministro de Salud del 2005 al 2012. ¿Y qué hizo cuando fue ministro de Salud? Pues una reforma donde socializó la medicina en Etiopía. Etiopía es un país muy pobre, con muchas dificultades. Yo no voy a discutir si eso está bien o está mal, pero se trata de un hombre que socializó la medicina en Etiopía. Muchos creen que eso estuvo bien, que le dio acceso a muchos etíopes pobres a la medicina, y otros creen que en realidad empobreció el sistema médico de Etiopía. Eso no tengo los datos para discutirlo. Sé que es un admirador del sistema médico cubano y lo ha dicho no solo con palabras, sino también con hechos, lo veremos más adelante. En el 2009 había sido presidente de la Junta Mundial contra el SIDA, tuberculosis, malaria y respuesta de emergencias a epidemias. Y aquí es donde ustedes van a ver lo grave de lo que ha hecho este señor, si se supone que es un especialista en respuestas rápidas o respuestas de emergencia a epidemias. Repito que fue electo con el voto de China, de Cuba y de otros países por el estilo. Así que lo primero que hizo cuando empezó esto fue criticar a Donald Trump por haber suspendido los vuelos a China. Y en abril de 2018 fue la primera aparición, fíjense ustedes qué curioso, del señor Díaz-Canel como presidente de Cuba, yo pongo las comillas, fue una reunión en La Habana con Tedros Adhanom. Así que, y allí, por supuesto, él fue a inaugurar un evento médico cubano, alabó la medicina cubana, es un admirador del sistema de salud castrista. Al principio de la crisis, y miren ustedes qué cosa más grave esta, el señor Tedros Adhanom emitió un tuit asegurando que no había pruebas de que el coronavirus se transmitiera de persona a persona. Antes de eso, y vamos a ver exactamente lo que dice el tuit después, una de las primeras cosas que hizo fue que sacó a Taiwán de la Organización Mundial de la Salud. Y esto refleja cómo está supeditado a los chinos que lo ayudaron, según todo el mundo, a llegar allí a ese cargo. Taiwán, como ustedes saben, no es reconocido por China. China tiene una política que le llama la política de una sola China y por lo tanto se ha dedicado, lamentablemente muchos países lo han hecho, a ir marginando a los taiwaneses que estaban en la isla de Formosa, que fue el gobierno de Chiang Kai-shek, o sea, los anticomunistas que perdieron la guerra y se refugiaron en esa isla y que tiene solo 36.000 kilómetros cuadrados y llegó a tener 440% más del Producto Interno Bruto que toda China, y que hoy por hoy dicen que es un modelo de la lucha contra el coronavirus. De hecho, están hablando del modelo taiwanés. Pues una de las primeras cosas que hizo el señor Tedros es sacar a la Organización Mundial de la Salud al gobierno de Taiwán. La gran acusación es que ha ayudado a China no solo a ocultar las cifras, sino algo más grave. Recordemos, quiero antes de caer en ese tuit famoso, que este hombre fue ministro en los años importantes de un gobierno etíope que está acusado, yo busqué, de serias violaciones a los derechos humanos, a los que se supone que ya salieron del comunismo y entraron en una etapa republicana. Por ejemplo, recientemente ese gobierno que él representó mató a 100 manifestantes, más de 100 manifestantes, opositores en Oromo, con fuego directo ordenado por el gobierno del cual este señor era ministro. ¿Qué pedían esos opositores? Elecciones transparentes, protestaban contra el fraude electoral. Ese gobierno ha sido acusado de realizar relocalizaciones a la fuerza. Sacan a grupos enteros, como hicieron en Cuba, por ejemplo, con los del Escambray, y los metieron en algunos lugares de Pinar del Río y otros sitios de la isla. Ese gobierno está acusado de genocidio contra minorías étnicas y religiosas. Vamos a hablar y vamos a leer textualmente cuando regresemos el increíble tuit que publicó la Organización Mundial de la Salud cuando ya la epidemia era una pandemia. ¿Y cuánto demoró la Organización Mundial de la Salud para complacer a China en declarar la pandemia? Ya volvemos.